palabra la senadora Lucía Trasviña, de Morena. Gracias, con su permiso, senadora presidenta. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que las y los mexicanos vivamos en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la de construir la paz y la seguridad, el que las y los proyectos, programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal estén orientados en ese propósito. Así enuncia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Hacia una economía moral. En el apartado que se refiere a un país con bienestar, directrices que tenemos que trazar por el bienestar del pueblo de México, donde las y los trabajadores de todo el país son prioridad en este tiempo. En este sentido, proteger y velar por los derechos laborales de las y los mexicanos es un deber patriótico de este cuerpo legislativo. Hoy más que nunca tenemos conciencia de los reclamos sociales y tenemos que legislar conforme a sus necesidades. La fracción parlamentaria de la que formo parte no es sorda ni ciega a las exigencias de las y los trabajadores. El poder público que hoy se traduce en el poder del pueblo ha estado en deuda con las y los trabajadores, sobre todo de aquellas y de aquellos que no tienen prestaciones, que son utilizados, explotados por empresas evasoras de impuestos que afortunadamente no son la mayoría. Por lo tanto, procurar mejores niveles de vida para nuestras y nuestros trabajadores es una obligación legislativa, acorde con lo que mandata el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social. Acorde con lo anterior, el artículo 6º y 7º del protocolo adicional de la Convención de los Derechos en materia de derechos económicos, sociales y culturales reconoce la forma progresiva que el derecho al trabajo debe apuntar a que toda persona goce de un trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Por tanto, debemos garantizar que se consagren dichas garantías sin escatimar esfuerzos, con la soberanía que hoy nos asiste, compañeras y compañeros senadores. El momento histórico que hoy vivimos nos exige con responsabilidad poner orden y regular la figura de la subcontratación u outsourcing, como se le conoce. No podemos permitir que se sigan violentando los derechos de las y los trabajadores y que objetivamente no se reconozcan derechos y obligaciones entre empresas, trabajadoras y trabajadores, entre empleadas, empleados y empleadores. Por ello, el dictamen que se nos presenta y que modifica diversos ordenamientos jurídicos en materia laboral, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, la Ley sobre Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley reglamentaria de la fracción 13ª bis, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ordenamientos que tendrán que modificarse para que en forma armoniosa se preserven los derechos humanos de las y los trabajadores. La simulación y el engaño no pueden seguir presentándose en un gobierno que tiene como prioridad la transparencia, la rendición de cuentas, la honradez entre todos los actores de la vida política, económica y social de nuestro país. En el pasado reciente hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012, en la que se incorporó la figura de la subcontratación en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D. Pero estos fueron insuficientes y cosméticos que no resolvieron la problemática de fondo, principalmente los derechos de las y los trabajadores respecto a la antigüedad
a la estabilidad en el empleo, al reparto de utilidades, entre otros, dejando espacio para la subcontratación simulada, donde los derechos laborales se siguieron pisoteando por los del viejo régimen corrupto y antipueblo. No podemos permitir simulación de relaciones laborales donde algunas empresas pisoteen la dignidad y los derechos humanos de la clase obrera, prestadores de servicio y de todo aquel que busque contratarse para ganarse la vida, además, eludiendo el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social con la Administración Pública Federal. La pandemia vino a desnudar los efectos y la realidad inadmisible que muchas trabajadoras y trabajadores siguen padeciendo. Muchos de ellos fueron despedidos sin garantías laborales por el régimen de subcontratación, que ha venido perjudicando a un sinnúmero de ellas y de ellos en este país. Establecer reglas precisas para que personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado, evitando la simulación en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores y en contra del erario público. Por lo demás, prohibir todo tipo de subcontratación, como se ha venido presentando, con sanciones y responsabilidades a que haya lugar quienes incumplan con las reformas y modificaciones que se están planteando. Hay que estar claros, no solaparemos a quienes transgredan la ley, hacemos un llamado a los empresarios para que apoyemos a la clase trabajadora del país, para que caminemos todos juntos en armonía. Gracias al apoyo de empresarios, de inversionistas, se pueden crear empleos que contribuyan al desarrollo y crecimiento económico del país, pero siempre con sentido justo, con sentido humanista. Destacamos que las empresas deberán respetar los derechos de las y los trabajadores, respetar su antigüedad, sus riesgos de trabajo. Todos los trabajadores, todas las trabajadoras deberán estar en la nómina. Las empresas de capital humano no podrán ser consideradas como patrones de los trabajadores y las trabajadoras que coloquen en las empresas. De lo contrario, estarán sujetos a sanciones de diferente índole. Compañeras y compañeros senadores, quiero decirles, quiero recordarles el término, ese gran término que es la justicia. La justicia es un principio moral para obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponda. Por encima de todo deben de primar la justicia y la igualdad, porque es una virtud. Por lo tanto, todas y todas le debemos poner en práctica con coherencia y siempre buscando el bien de la sociedad como prioridad. Y consecuencia de ello será el bien de nosotros en lo individual, cuando logremos la justicia, la igualdad y la equidad, como un valor democrático vinculado de manera estricta al valor del bien general. Poner en práctica la justicia es ser justos en nuestras acciones y en nuestras decisiones, actuar de manera racional, ser congruentes con el decir y con el hacer. No basta decirlo. No basta nosotros enviarles al pueblo mensajes que son palabras que se lleva el viento. Basta actuar y basta hacer. Poner algunos límites, límites a la desinformación, límites a la infodemia, límites al engaño mediático que se persiste y que se continúa con él. Pongámonos límite. Así podemos brindar la confianza y la seguridad a un pueblo que nos llama a ser justos, a un pueblo que clama justicia y que nosotros somos precisamente quienes ejercemos esa representatividad constitucional. Somos del pueblo y nos debemos al pueblo. El pueblo manda y nosotros obedecemos. Gracias.